estás despedida. La sentencia de Luca Bellaluxi cayó sin una sola emoción, y dejó helados a todos los empleados dentro de la Fundación Bellaluxi. La bibliotecaria de curvas generosas no había discutido, no había roto ninguna regla, ni siquiera había alzado la voz. Y aún así, el hombre más temido de la ciudad la despidió delante de ejecutivos, donantes y directivos, sin dar ninguna explicación. Grace Donovan simplemente sonrió, le agradeció la oportunidad y se marchó con la cabeza en alto. Todos creyeron que ahí terminaba la historia. No terminaba. A la tarde siguiente, alguien vio a Luca sentado, en silencio, frente a la pequeña biblioteca de barrio donde Grace acababa de empezar de nuevo. Casi todas las mañanas, Grace Donovan abría las enormes puertas de roble de la biblioteca de la Fundación Bellaluxi antes de que saliera el sol. Amaba esos minutos de silencio, antes de que la ciudad despertara. Ese silencio no estaba vacío, llevaba consigo el aroma del papel viejo, de la madera pulida, y de las historias que esperaban ser abiertas. Para Grace, cada estantería era como un viejo amigo. Otras bibliotecarias organizaban libros. Grace organizaba personas. Recordaba lo que le gustaba a cada niño antes de que el niño mismo lo supiera. Sabía que novelas de misterio ayudaban a los policías jubilados a dormir por las noches. Podía recomendarle un libro de historia a un estudiante nervioso de primer año con solo escuchar 2 frases sobre su tarea. Los visitantes bromeaban diciendo que el sistema informático de la biblioteca no era ni la mitad de impresionante que la memoria de Grace. Ella solo sonreía. «Mi sistema nunca se cuelga», respondía. Esa respuesta siempre arrancaba una risa. La biblioteca se había convertido, sin que nadie lo planeara, en uno de los lugares más queridos de la ciudad. Los niños les rogaban a sus padres que los llevaran cada sábado para la hora del cuento. Los jubilados llegaban antes de que abrieran solo para charlar unos minutos con Grace. Los estudiantes juraban que sus recomendaciones de lectura les habían salvado semestres enteros. Muchos donantes creían que era el edificio histórico el responsable de tanta popularidad. Pero quienes iban con frecuencia sabían la verdad, iban por la mujer detrás del mostrador. Grace vivía por una sola regla, una que jamás colgó en ninguna pared, porque simplemente la vivía. Ningún título hace a alguien más importante que la amabilidad. El conserje recibía el mismo saludo cálido que un benefactor millonario. Una practicante nerviosa recibía el mismo respeto que el rector de una universidad. Esa coherencia silenciosa era lo que hacía que la gente confiara en ella. Por desgracia, no todos admiraban esa influencia. Charlotte Hayes, desde luego, no. Como directora de Relaciones Públicas de la Fundación Bellaluxi, Charlotte creía que las apariencias construían la autoridad. Todo lo que vestía, cada palabra que decía, cada evento que organizaba, proyectaba sofisticación. Para ella, la fundación era un símbolo de prestigio. Para Grace, era un lugar que le pertenecía a todos. Ese contraste irritaba a Charlotte un poco más cada mes que pasaba. Nunca criticó a Grace abiertamente, eso habría parecido mezquino. En cambio, dominó algo mucho más peligroso, la manipulación educada. En las reuniones, sonreía con dulzura antes de lanzar preguntas que sonaban perfectamente razonables. Estamos seguros de que los gastos de la biblioteca están bien documentados. Me pregunto si los programas comunitarios están dando resultados medibles. Quizás otra auditoría financiera tranquilizaría a nuestros donantes. Nadie encontraba esos comentarios extraños. Nadie, excepto Luca Bellaluxi. Como director de la fundación y líder del sindicato Bellaluxi, escuchaba mucho más de lo que hablaba. Su reputación aterraba a la mayoría de la gente mucho antes de conocerlo. Las historias lo pintaban como frío, implacable, imposible de impresionar. Dentro de la fundación, los empleados bajaban la voz apenas él entraba en una habitación. Grace no. No porque fuera valiente, sino porque creía que todos merecían una conversación normal. Cada vez que Luca visitaba la biblioteca, ella lo saludaba exactamente igual que a cualquier otra persona. Buenas tardes, señor Bellaluxi. ¿Le apetece un café?
Él casi siempre lo rechazaba. Ella siempre se lo ofrecía de todas formas. Sus conversaciones rara vez pasaban de 1 minuto, pero de alguna manera Grace se convirtió en una de las pocas personas de la fundación que le hablaba sin intentar halagarlo. Luca lo notó. Nunca lo mencionó. 3 semanas antes de la reunión de la junta directiva, una auditoría interna descubrió algo inquietante: varios registros financieros relacionados con la biblioteca habían sido alterados. Facturas modificadas. Firmas digitales copiadas. Registros de aprobación que ya no coincidían con los archivos. A primera vista, todas las pruebas apuntaban directamente a Grace Donovan. Luca se negó a creerlo. Grace había gestionado proyectos comunitarios por millones de dólares durante años. Nadie jamás había puesto en duda su honestidad. Ordenó, en silencio, una investigación más profunda. Los resultados lo inquietaron todavía más. Alguien no se había limitado a fabricar registros falsos, alguien había construido, con enorme cuidado, todo un rastro diseñado para destruir la reputación de Grace. Cada documento falsificado empujaba a los investigadores hacia la misma conclusión: Grace Donovan. La investigación se mantuvo en absoluto secreto. Si quien había fabricado esas pruebas descubría que lo estaban vigilando, desaparecería. O peor, aceleraría su plan. Luca tomó una decisión que casi nadie iba a entender. Grace tenía que dejar la fundación de inmediato. No porque fuera culpable, sino porque era el blanco. La reunión mensual de la junta llegó un jueves brillante por la mañana. Los jefes de departamento llenaban la sala de conferencias. Los donantes ocupaban las primeras filas. Los ejecutivos revisaban informes financieros mientras los asistentes repartían café. Grace estaba de pie junto a la pantalla, lista para presentar su nueva iniciativa de alfabetización. Había pasado semanas preparándola. Su propuesta llevaría miles de libros donados a los barrios donde los niños apenas tenían acceso a bibliotecas. Las primeras diapositivas recibieron gestos de aprobación. Varios miembros de la junta sonreían. Entonces Luca habló. Señorita Donovan. Grace lo miró. Sí, señor Belaluxi. Su rostro no dejaba adivinar nada. Su relación laboral con la Fundación Belaluxi termina hoy. La sala se congeló. Hasta el aire pareció detenerse. Nadie habló. Nadie respiró. Grace lo miró fijamente durante varios segundos largos. Un destello de confusión cruzó su rostro, pero la ira nunca llegó a aparecer. Cerró lentamente su carpeta de presentación. ¿Puedo preguntar por qué? No. Su respuesta fue inmediata. Profesional. Definitiva. Por un instante, todos esperaron una discusión. En lugar de eso, Grace sintió con suavidad. Lo entiendo. Recogió sus notas con movimientos serenos, ya casi automáticos. Luego miró alrededor de la sala. Ha sido un privilegio servir a esta biblioteca. Sonrió varios voluntarios sentados al fondo. Todo lo del programa de lectura del próximo mes ya está organizado. Las instrucciones están etiquetadas por color. Van a estar bien. Alguien bajó la mirada. Otro empleado se secó una lágrima en silencio. Grace caminó hacia la salida sin decir una palabra más. Su dignidad, de alguna forma, hacía el momento todavía más doloroso. Las pesadas puertas se cerraron detrás de ella. Solo entonces empezaron los murmullos por toda la sala. ¿Qué pasó? ¿Rompió alguna norma? ¿Hubo alguna falta grave? Charlotte suspiró suavemente. ¡Qué situación tan lamentable! Bajó los ojos con una compasión perfectamente ensayada. A veces hay que tomar decisiones difíciles para mantener la excelencia. Varios ejecutivos asintieron. La explicación sonaba creíble. Luca permaneció en silencio, porque solo él conocía la verdad. Acababa de sacrificar la confianza de la única empleada que jamás le había pedido nada. Mientras todos abandonaban la sala poco a poco, él siguió sentado. Su jefe de seguridad se acercó. Ya se fue.
Luca contempló la silla vacía que Grace había ocupado minutos antes. Manténganla vigilada. El hombre frunció el ceño. Protección. Sí. Debería saberlo ella. Luca se puso de pie. No. Si todo sale como está planeado, ella tiene que creer que simplemente perdió su trabajo. Afuera de la fundación, Grace salió a la luz de la tarde cargando una sola caja de cartón. Dentro había fotografías familiares, una taza favorita, y una pila de listas de lectura escritas a mano para niños que ahora ya nunca las recibirían de ella. Miró hacia la magnífica biblioteca por última vez y se despidió en silencio. Bueno, supongo que es hora de un nuevo capítulo. Grace Donovan se permitió sentir lástima por sí misma exactamente una noche. Se dio el gusto de un tazón de helado de chocolate, una vieja comedia romántica, y una conversación muy dramática con su mejor amiga, Olivia. A las 9 de la noche, dejó el tazón vacío en el fregadero, se hizo una coleta suelta, y abrió su computadora. Si una biblioteca no me quiere, se encogió de hombros, probablemente otra sí. Olivia parpadeó. Ese es tu proceso de recuperación. Grace sonrió. ¿Qué más se supone que debo hacer? Escribir una carta furiosa. No. Prefiero actualizar mi currículum. Antes del mediodía siguiente, Grace ya había enviado solicitudes a 6 bibliotecas de la ciudad. Solo una respondió de inmediato. No era prestigiosa. No era famosa. De hecho, la biblioteca comunitaria de Maple Street ocupaba una antigua tienda de comestibles renovada, encajada entre una panadería y una floristería familiar. El salario era menor. Las estanterías eran más viejas. La mitad de las sillas de lectura no hacían juego entre sí. Grace aceptó el puesto sin dudarlo un segundo. Empiezo mañana. Lo primero que Grace notó fue lo silenciosa que se sentía esa pequeña biblioteca. No era un silencio en paz, era un silencio solitario. Las estanterías guardaban libros maravillosos, pero muy pocos visitantes se paseaban entre ellas. En el mostrador de entrada estaba sentada una bibliotecaria mayor, con el cabello plateado recogido en un moño perfecto. Miró por encima de sus lentes. Tú debes ser Grace. Grace sonrió con calidez. ¿Y usted debe ser Eleanor Brooks? La mujer se rió. No me he presentado. No hacía falta. El director la mencionó cuando hablamos por teléfono. La señora Brooks entrecerró los ojos. Creo que nos vamos a llevar bien. Para la hora del almuerzo, Grace ya sabía el nombre de cada voluntario. Cuando cerraron esa tarde, ya tenía memorizada la sección infantil. 3 días después, conocía a casi todos los visitantes habituales. Grace nunca creyó que las bibliotecas se hicieran populares por edificios lujosos, se hacían populares porque la gente se sentía bienvenida. Reorganizó el rincón de lectura para que los abuelos pudieran sentarse junto a los niños en lugar de al otro lado del salón. Puso las novelas de misterio cerca de los sillones cómodos en lugar de junto a las estanterías altas. Creó fichas de recomendación escritas a mano: si te gustó este, prueba con este otro. Los niños empezaron a arrastrar a sus padres hasta ahí después de la escuela. Los adolescentes descubrieron colecciones de manga escondidas en cajas olvidadas. Un club de lectura local trasladó sus reuniones semanales a la cafetería de la biblioteca. En 2 semanas, personas que jamás habían pisado la biblioteca de Maple Street empezaron a llegar cada tarde. Después cada mañana. Después cada fin de semana. La noticia se corrió sorprendentemente rápido: hay una bibliotecaria ahí que recuerda el libro favorito de cada persona. Te recomienda la novela perfecta. De alguna manera sabe exactamente qué vas a disfrutar. Hasta los periódicos locales lo notaron. Un artículo llamó a Grace la bibliotecaria que te conoce mejor que tu servicio de streaming. Grace se rió durante casi 5 minutos después de leer ese titular. Al otro lado de la ciudad, alguien más también lo estaba leyendo. Luca Bellaluzzi dobló el periódico en silencio. Su jefe de seguridad estaba de pie cerca.
Se está adaptando bien. Luca asintió una vez. ¿Algún incidente? Ninguno. Los que la vigilan dicen que está más feliz de lo que esperábamos. Una sensación extraña se instaló en Luca. Alivio, mezclado con algo que prefirió no ponerle nombre. La investigación dentro de la fundación seguía avanzando. Cada semana aparecía otro documento falsificado. Cada semana confirmaba una sola conclusión: Grace jamás había robado ni un solo dólar. Alguien había planeado, con cuidado, destruirla. Por desgracia, todavía no sabían quién. Hasta entonces, Grace estaba más segura lejos de la fundación. Eso debería haber sido suficiente. No lo fue. A la tarde siguiente, un sedán negro de lujo se detuvo frente a la biblioteca de Maple Street. Luca se quedó dentro casi 5 minutos. «Puede irse, señor», sugirió su chofer. Luca miró hacia la entrada. «Necesito un libro». El chofer lo miró por el retrovisor. «Usted nunca ha entrado a una biblioteca por voluntad propia». «Sí, he entrado a una antes». «Usted es dueño de esa». Luca ignoró el comentario y bajó a la acera. La campanita sobre la puerta de la biblioteca sonó suavemente. Grace levantó la vista de los libros que estaba acomodando. Por un instante, pensó de verdad que se lo estaba imaginando. Luca Bellarufsi estaba parado en medio de la pequeña biblioteca, con un traje gris a medida que valía más que el presupuesto mensual de todo el edificio. Ninguno de los dos habló. Finalmente, Grace sonrió con cortesía. «Buenas tardes, señor Bellarufsi». Él inclinó la cabeza. «Señorita Donovan». Siguió un silencio incómodo. La señora Brooks observaba desde el mostrador de circulación, con curiosidad evidente. Luca se acercó despacio. «Quisiera pedir un libro prestado». «Por supuesto». Grace juntó las manos. «¿Qué tipo de libro está buscando?» Él dudó tanto tiempo que Grace se dio cuenta de que no tenía ni la más remota idea. «Jardinería». Ella parpadeó. «Perdón». «Jardinería». Grace lo miró fijamente. «¿Usted es dueño de helicópteros?» «Sí». «Usted no tiene jardín». Luca lo pensó. «Podría tener uno algún día». La señora Brooks de pronto tosió, muy fuerte, con la mano en la boca. Grace sospechó que estaba escondiendo la risa. Se dirigió hacia la sección de jardinería. «Me temo que nuestra colección de jardinería es bastante pequeña». «Es aceptable». Le entregó una guía para principiantes llena de fotografías de tomateras. Luca la aceptó con total seriedad. «Me llevo este». Grace no pudo evitar sonreír. «Espero que su jardín imaginario le vaya bien». «Yo también lo espero». Al día siguiente, volvió. Grace miró el libro devuelto. «¿Ya lo terminó?» «Sí». «¿Qué aprendió?» Luca hizo una pausa. «El agua es importante». La señora Brooks desapareció de golpe hacia la sala del personal. Una risa ahogada resonó por el pasillo. Grace se mordió el labio. «Ya veo. ¿Quiere otro libro?» «Sí». «¿Sobre qué tema?» Él miró hacia las estanterías. «Observación de aves». Grace cruzó los brazos, muy despacio. «¿Ahora tiene aves?» «No». «¿Planea tenerlas?» «Posiblemente». Ella le entregó una guía de campo con el rostro perfectamente serio. «Le deseo mucho éxito». Y entonces volvió. Y volvió. Y volvió. Un día era cocina. Al siguiente, astronomía. Después, poesía clásica. Después, libros de carpintería para principiantes que claramente no pensaba leer jamás. A veces terminaba 400 páginas en una sola noche. A veces devolvía libros con el separador todavía en la página 12. Grace lo notaba. Simplemente nunca lo mencionaba. En cambio,
empezó a elegirle libros que de verdad creía que podían gustarle, biografías históricas, memorias de liderazgo, novelas policíacas. Él los sacaba sin quejarse, por razones que ni él mismo podía explicar. Esos libros, curiosamente, se quedaban abiertos mucho más tiempo que los manuales de jardinería. Una tarde lluviosa, Drace levantó la vista mientras sellaba las fechas de devolución. Entonces. Luca la miró. Entonces, tengo curiosidad. Él esperó. Usted me despidió. Sí. Ahora viene a mi biblioteca casi todos los días. Sí. Ella se inclinó ligeramente sobre el mostrador. Debería preocuparme. Por primera vez, Luca dudó. No. Debería esperar recomendaciones. Drace sonrió. Bien. Empezaba a temer que esto se estuviera convirtiendo en un club de lectura demasiado costoso. Algo inesperado ocurrió, la comisura de la boca de Luca se levantó, apenas, lo justo para parecer el comienzo de una sonrisa. La señora Brooks lo notó. Le susurró a una voluntaria, no creo que ese hombre haya sonreído nunca en su vida. La voluntaria le susurró de vuelta, creo que la bibliotecaria lo está reparando. Drace, completamente ajena a esas conversaciones a su alrededor, selló otro comprobante. Su fecha de entrega es el próximo jueves. Luca aceptó el libro. Lo devolveré. Drace levantó una ceja. A tiempo, con suerte. Él la miró un momento. Haré lo posible. Mientras él caminaba hacia la salida, la señora Brooks lo observó por la ventana del frente hasta que desapareció dentro del sedán que lo esperaba. Luego se volvió hacia Grace. Querida. Grace levantó la vista. Creo que ese hombre está pidiendo libros prestados por razones que no tienen absolutamente nada que ver con leer. Grace se rió. Ay, señora Brooks, usted lee demasiadas novelas románticas. La señora Brooks sonrió con complicidad. No, querida. Creo que tú no lees suficientes. Para el comienzo de la tercera semana, Luca Bellarufsi se había convertido en el misterio más predecible de la biblioteca de Maple Street. Cada martes, cada jueves, cada sábado, exactamente a las 3:15 de la tarde, un sedán negro de lujo aparecía al otro lado de la calle. 3 minutos después, sonaba la campanita de la puerta. Drace ya casi ni levantaba la vista. Buenas tardes, señor Bellarufsi. Buenas tardes, señorita Donovan. El intercambio se había vuelto tan rutinario que los niños ya ni siquiera susurraban cuando él entraba, simplemente se hacían a un lado para que el hombre alto del traje caro llegara al mostrador. Solo los recién llegados seguían mirándolo fijamente. Los visitantes habituales ya habían aceptado una verdad de lo más inusual: el jefe de la mafia más temido de la ciudad se había convertido, de alguna forma, en uno de los clientes más constantes de la biblioteca. No a todos les parecía un misterio. A su equipo de seguridad, desde luego, no. Dentro del sedán, estacionado a media cuadra, 4 guardaespaldas veían a su jefe desaparecer dentro de la biblioteca, otra vez. Marco miró su reloj. 3 minutos. Tony sonrió. ¿Qué apostamos hoy? Historia. No. Cocina. Yo digo romance. Marco se rió. Nuestro jefe. Imposible. Tony se encogió de hombros. La semana pasada sacó poesía. Ya nada es imposible. El guardia más joven sacó su teléfono. Ya empecé a llevar estadísticas. Marco se dio vuelta. Estadísticas. Libros prestados. Duración de la visita. Número de veces que finge no saber dónde están las estanterías. Tony estalló en carcajadas. ¿De verdad hiciste una hoja de cálculo? Me gustan los datos. Marco Ned.